Saludos piciarroleros, hoy vamos a explicaros cómo se juega Bunny Kingdom, un juego en el que los conejos se expanden por estas tierras y establecen sus feudos. En este caso nos enfrentamos a un juego competitivo en el que pues cada jugador va a llevar una serie de conejos. Hay un montón de conejos. Todos estos son conejos chiquitillos, como veis. Son minusculillos que se van a ir desplegando por todo este territorio. Que ya podemos ver que el propio tablero tiene una lista de letras y números, así al estilo ajedrez. Son coordenadas de las cuales nos vamos a servir para expandirnos por todo este terreno y poder hacer muchísima puntuación, ¿no? En cuanto a poder, ¿de acuerdo? El poder se va a medir con este valor, digamos, en zanahorias doradas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un contador bastante amplio para poder llevar nuestras cuentas. Como podemos ver, es un juego en el que se pueden hacer muchos puntos. Si nos fijamos aquí, tenemos un espacio para poner un más 200 a lo que vayamos haciendo por aquí, ¿de acuerdo? Bien, os voy a comentar que es un juego que puede ser un poco caótico a la hora de contar los puntos, ¿vale? Hay que prestar atención porque esto se llena de conejos por todas partes, de feudos y es un jaleo. Pero bueno, vamos a comentar ya un poco la preparación del juego, que es bastante divertido, ¿vale? Bien. Para preparar el juego, lo primero que hacemos es desplegar este tablero, que es bastante grandecito, ¿vale? Y en las casillas de ciudades que tenemos aquí, ¿vale? Como esta, colocaremos una pequeña ciudad de una sola torre, ¿de acuerdo? Que será de poder 1. Aquí el poder de los castillos se mide por el número de sus torres, ¿de acuerdo? Entonces todas estas ciudades que ya aparecen, digamos, de base, van a contar con poder 1. ¿Vale? Como veis, en el resto del tablero no hay nada. Colocaremos un conejito de cada color de cada jugador ahí en la posición 0. Este juego es de 2 a 4 jugadores, pero a 2 jugadores cambian un poco las reglas. Hay que mirarlas más para jugar a 2, ¿vale? Son un poquito especialillas. Por lo demás, a 3 jugadores y a 4 jugadores lo que va a cambiar es el número de cartas que vamos a repartir por jugador. Yo ya he hecho la repartición, ¿vale? He simulado una partida a 3, con lo cual cada jugador, según el propio tablero nos indica, debe disponer de 12 cartas en su mano inicial. Por lo demás, una vez repartido todo esto, pues dejaremos aquí a mano todas estas piezas y las cartas, ¿vale? Estas son las cartas con las que vamos a ir jugando. Estas piezas, todas ellas se conocen como construcciones, que hay de varios tipos. Luego os explicaré un poquito qué hace cada una de ellas, ¿vale? Y luego dejaremos aquí las restantes ciudades de diferentes torres. Tenemos ciudades de torre 1, ¿vale? Como las que se supone que tenemos que colocar en el tablero de base. Tenemos de 2 torres, o de poderío 2, ¿veis? Y luego ya las de 3 torres, que son bastante cantosas porque es casi como una especie de montaña, ¿vale? Son bastante tochas. Bien. Los conceptos básicos, como ya he dicho, poder es el número de torres que tengan nuestras ciudades. Cuantas más torres, mejor. Y en cuanto a la riqueza es los recursos que controla cada feudo, digamos. Y estos recursos de base son 3, ¿vale? Los tenemos aquí en el tablero. Tenemos terrenos que tienen el escudito de una zanahoria. Tenemos otros terrenos que tienen en el escudo un signo de madera y otros ya de mar en el que podemos encontrar el escudo de peces, ¿vale? Son como 3 recursos base, lo cual nos va a generar riqueza en nuestros feudos. Hay más elementos que nos van a dar riqueza, pero vienen en estas piezas de aquí, ¿vale? Así que os voy a explicar la mecánica inicial, cómo funciona el juego, y luego ya os hablo de las propias cartas en sí, ¿vale? Que es realmente el intríngulis. Bien, el juego va a transcurrir en 4 rondas en total, ¿de acuerdo? Cada vez que los jugadores terminan de tener cartas para poder jugar, se realiza un conteo de puntos para ver cómo vamos de riqueza y todo esto, y después se generarán nuevos mazos.
haremos la misma repartición, ¿vale? En el ejemplo, como es a 3 jugadores, cuando hayamos agotado las cartas y después de hacer el conteo de puntos, volveremos a repartir 12 cartas para cada jugador, ¿vale? Y volveremos a jugar de la misma manera. Lo único que va a cambiar es que las cartas se van a ir pasando a izquierda o a derecha según toque, ¿de acuerdo? En ese sentido es parecido a Seven Wonders, ¿no? Vamos a jugar de esta manera. Cogeremos, por ejemplo, el jugador amarillo cogerá su mazo de cartas, ¿vale? Y de todas estas elegirá qué 2 quiere jugar, ¿vale? Voy a coger cualquiera, me da igual, ¿vale? Estas 2, ¿vale? Y las guardo aquí, como que estas son las que voy a jugar. El mazo restante lo paso al jugador rojo. El jugador rojo habrá hecho lo mismo, habrá preparado 2 cartas y se lo pasará al rosa. Y el rosa habrá elegido otras 2 cartas y habrá pasado su mazo al amarillo, ¿de acuerdo? Una vez todos los jugadores han elegido sus 2 cartas y han pasado el mazo al lado correspondiente, al que toque según el turno que se esté jugando, se juegan las cartas a la vez, ¿vale? Entonces todo el mundo descubre sus cartas, las deja ver sin problema, menos estas de aquí, ahora os comento cómo funciona, ¿vale? Y las va a jugar de la forma pertinente, ¿de acuerdo? Una vez se hayan jugado las cartas, bueno, pues se descartan las sobrantes y se vuelve a seguir jugando así constantemente todas las rondas, hasta el final de la partida. Ahora ya el Intingulis viene, como podéis imaginar, en las propias cartas, que es lo que nos va a decir cómo hay que jugar estas cartas, ¿de acuerdo? Así que voy a retirar todas las cartas en general y me he preparado aquí un ejemplo variado de cartas para que podáis ver, pues eso, cada tipo de carta cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a empezar explicando los 3 tipos de carta en general que existen, ¿de acuerdo? Tenemos un tipo de carta que nos va a indicar unas coordenadas, ¿vale? Donde, digamos, colocaremos un conejo. Cuando juguemos una carta de este tipo, pues sencillamente colocaremos uno de nuestros conejos en la coordenada pertinente. Ese tipo de cartas, he sacado aquí un ejemplo de 4 cartas, ¿vale? Tenemos esta carta que nos indica que desplegaríamos en el B4. Si nos fijamos, además arriba nos dice que en ese terreno se genera peces, pescado, para luego tener en cuenta a la hora de la riqueza, que hemos dicho que eran los recursos que generaba un feudo, ¿vale? Otra carta que hemos sacado, por ejemplo esta que pone J6, es lo mismo, ¿vale? Al jugarla colocaríamos el conejo en esa coordenada y también nos dice lo que nos va a generar. 3/4 de lo mismo con el A1, solo que este nos indica que nos dará madera. Y luego, por ejemplo, he sacado esta que es el J7, que es un terreno de montaña y no nos viene escudito. ¿Por qué? Porque no nos genera recurso, ¿vale? Hay terrenos, como podéis ver en el tablero, que generan recurso y otros que no. Los de montaña, estos de aquí, por ejemplo, nos generan recurso y todo esto es como un descampado que no genera recursos, ¿vale? Luego tenemos otra carta de coordenada de ejemplo, ¿vale? En esta, en vez de aparecer una zanahoria o cualquier otro recurso, lo que nos aparece es un icono de poderío 1. Eso significa que en el I9 va a haber un castillo de nivel 1 de poder, en el que, pues nada, pues cuando coloquemos en el I9 buscamos I9, que es este de aquí, ¿vale? Pues metemos el conejillo dentro, ¿vale? En las otras, en las anteriores, pues J7. Pues J7 sería ponerlo aquí, el A1 ponerlo aquí, ¿vale? Como veis no tiene mucha historia en tanto a colocar los conejillos estos en el tablero, ¿no? El B4, ahí, ¿vale? Bien. Las cartas de coordenadas son todo el rato igual en este sentido, ¿vale? Es colocar los conejos en el lugar en el que te indica. Luego tenemos cartas de pergamino, que estas cartas se juegan un poco distinto, ¿vale? Son unas cartas que a final de partida nos van a dar puntos, ¿vale? Por ejemplo, esta nos dice que nos va a dar 20 puntos si produces 7 de pescado como mínimo, ¿vale? Aquí lo podéis ver, lo cual, pues eso, nos indica que a final de partida nos va a bonificar de esta manera. Esta, sin embargo, viene un escudito de tesoro arriba del todo, además, también es de pergamino, y dice en este caso que nos da 1 de poder o 4 si además tenemos el guante derecho, o sea que esta carta se hincha y sube de valor 1 a valor 4 en esa circunstancia, ¿vale?
Cuando jugamos estas cartas, como he dicho, estas se ponen boca arriba y se desvelan. Estas cartas son las únicas que lo que se hacen es, en vez de mostrarles al resto de jugadores, se guardan. Pero se guardan de tal manera que la gente pueda saber cuántas cartas de pergamino tenemos, ¿vale? No van a saber qué es lo que nos van a dar, pero sí van a saber que tenemos ahora mismo 2 cartas de pergamino aquí preparadas, ¿vale? Estas solo se revelan al final de la partida para ver los puntos que nos dan, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos las cartas, digamos, más variadas, ¿no? Que son las de construcción. Las de construcción se llaman así porque nos van a permitir construir tanto castillos de este tipo en algunos terrenos, como bufos, ¿no? A la hora de podemos aumentar, digamos, los recursos que nos puede dar una zona, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un comodín que nos daría a elegir o madera o zanahoria o pescado según nos interese en cada momento que vayamos a puntuar, ¿vale? Tenemos recursos especiales que no, como veis, este icono es un icono como de una gema, no sé si se llega a ver porque ahí la luz. Es un tipo de recurso distinto, ¿vale? Que también nos va a ayudar a la hora de ampliar poder. Luego tenemos las atalayas que tienen este formato, que lo que van a hacer es unir feudos. Luego pondré un ejemplo de ya desplegado con más conejos para que podáis ver cómo funciona ese en concreto. Y tenemos también este tipo de pieza, que son como unos campesinos que les arrendamos la tierra temporalmente. No es que nos pertenezca, es que nos pertenece temporalmente hasta que un jugador saque la carta de coordenada del lugar donde tengamos a esa figura. En ese caso, esa figura se descarta, se pierde y se coloca el legítimo dueño de esa tierra, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a ir paso por paso. Voy a montar, antes de empezar, un ejemplo así de tablero para que podáis ver un poco cómo funciona. Bien, una vez desplegado el ejemplo de conejos en el tablero para que podamos ver cómo funcionan las cartas, vamos a mostraros ya en concreto las funciones de las construcciones, ¿vale? Vamos a empezar con la atalaya. La atalaya, que es esta carta de aquí, ¿vale? Nos va a indicar que cojamos una pieza en concreto de las construcciones, ¿vale? Cogemos 2, ¿de acuerdo? Porque la atalaya lo que va a hacer, según nos dice la carta, como tal, dice: conecta 2 de tus territorios con las fichas de atalaya. Si por ejemplo el jugador amarillo la utilizara, podría conectar sus feudos, 2 de sus feudos, para que estén unidos, ¿no? ¿Qué es un feudo? Pues un feudo es todo territorio controlado por tus conejos, ¿de acuerdo? Y este territorio puede estar compuesto por varias casillas. Por ejemplo, esto de aquí es un feudo, ¿vale? Porque tenemos 6 conejos, cada uno en una casilla adyacente al otro, ¿vale? Con lo cual todo esto es un feudo. Esto de aquí, estos 4 conejos amarillos, también serían otro feudo aparte, ¿de acuerdo? Este conejo de aquí sería un feudo de una casilla, ¿vale? Así que todos los feudos son eso, casillas conectadas con uno o varios conejos, ¿vale? Cada uno de ellos contará como un feudo, ¿de acuerdo? Entonces, la atalaya lo que nos permite es unir 2 feudos. ¿Para qué nos sirve? Pues nos va a servir para puntuar en recursos que, por ejemplo, nuestros territorios no tengan. Vamos a poner un ejemplo así muy sencillote, muy básico, sin quebrarme mucho la cabeza. Este feudo de aquí, podemos ver que tiene 1 de riqueza, es decir, va a generar en este feudo zanahoria, con lo cual va a ser 1 de riqueza. Lo que vamos a hacer es ampliar su riqueza utilizando la atalaya, ¿vale? Por ejemplo, si yo uno estos 2 feudos, lo que hago es que considero a este conejo parte de este feudo, con lo cual el recurso que me está produciendo aquí, que es pescado, lo produce este feudo, ¿vale? Para que entendamos el asunto, si tú tienes riqueza pero no tienes poder, no puntúas nada, ¿de acuerdo? Recuerdo que poder es el número de torres que tengas en tu feudo.
Y riqueza es el número de recursos distintos que tengas en tu feudo, ¿vale? En este caso, sin la atalaya, ¿de acuerdo? Este feudo nos iba a dar un punto. ¿Por qué? Porque se multiplica el número de torres por el número de recursos que producimos. En este caso tenemos una torre y tenemos solo un recurso, con lo cual nos daría 1 por 1. 1 por 1 es 1. Nos daría solo un punto. Si yo lo uno de esta manera, al producir otro recurso adicional, ya lo que hago es multiplicar el número de torres por ese nueva cantidad de recursos total y distinto que tenemos. Es decir, tenemos una zanahoria y tenemos un pescado en este feudo, con lo cual 2 por 1, 2 puntos, ¿de acuerdo? Así que hay que tratar de tener la mayor cantidad de poder, que son las torres, y la mayor cantidad de recursos distintos en los feudos, ¿de acuerdo? Dicho esto, podemos ver que aquí este feudo no nos va a puntuar directamente, ¿vale? Igual que este. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos ninguna torre en nuestro feudo y en este caso no controlamos ningún recurso, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que podemos hacer es utilizar este tipo de carta, ¿vale? Que son los colonos. Cuando usamos los colonos hay que comprobar si hay más jugadores que jueguen colonos este turno. En ese caso hay que tener en cuenta este numerito que aparece aquí entre paréntesis, que va a indicarnos la prioridad de quién juega antes el colono. ¿Por qué? Porque el colono lo podemos colocar donde queramos en cualquier punto del tablero, siempre y cuando no haya conejos, ¿vale? Porque en este juego solo podemos poner un conejo en cada casilla. Bien, pues cuando jugamos el colono, lo que hacemos es decidir dónde lo ponemos. Lo ponemos, por ejemplo, lo voy a poner aquí con el rojo, ¿vale? ¿Y qué acaba de ocurrir? Pues lo que acaba de ocurrir es que he unido esta torre a este feudo, ¿vale? Con lo cual, cuando vaya a puntuar en el momento correspondiente, habrá que tener en cuenta que tengo dos torres, ¿vale? Ya me mejoran la puntuación, seguramente, ¿vale? Luego tenemos recursos que pueden aparecer adicionalmente a través de estas construcciones. En este caso, nos viene un requisito en pequeñito a la derecha, ¿vale? Por ejemplo, el de la perla nos está indicando que el requisito es que tenemos que construir en mar. Y el de la joya nos dice que tiene que ser colocado en casilla de montaña. Por ejemplo, si voy a usar el de mar, pues busco la construcción correspondiente, ¿vale? Y lo tengo que colocar en una casilla de mar. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Y este de montaña, pues lo voy a colocar aquí, ¿vale? Bien, ¿qué acabo de hacer ahora? Acabo de ampliar el número de recursos que controlo en este feudo en concreto, ¿de acuerdo? En este feudo de los rojos resulta que tengo pescado, perla, zanahoria y madera. Y también la joya de la montaña. O sea que tengo 5 recursos, 5 de riqueza. Y de poder tengo 2 torres. Así que multiplico 5 por 2, ya nos va a dar 10 puntos, ¿de acuerdo? Pues así es como funciona. Y luego ya tenemos como últimas construcciones estos escudos que nos indican que podremos construir ciudades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo juego este escudo de ciudad de nivel 1, pues cogería uno de una torre únicamente y lo colocaría en cualquier sitio que tenga uno de mis conejos para que a partir de ahora controle ahí un castillo, ¿vale? Si juego este de nivel 2, pues lo podría colocar en cualquier lugar y aumenta el poderío en 2 torres más. Y si uso esta de nivel 3, me dice que hay un requisito, ¿vale? En las de nivel 3 siempre el requisito va a ser que tengamos que tener una casilla de montaña bajo nuestro control. Por tanto, si no tenemos montaña bajo nuestro control, no podemos colocarla. Si la tenemos, pues mira, pues lo colocamos aquí, por ejemplo, y montamos ahí el conejo, ¿vale? Y ya tenemos la de nivel 3. Bien, estas son las cartas de construcción. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se pone una construcción no se puede cambiar de sitio y además no puede haber varias construcciones en la misma casilla. Por ejemplo,
yo no puedo coger esta construcción, que es la del diamante, y apilarla con la de la ciudad, ¿vale? O una o la otra. Básicamente la que hayamos puesto antes. La que hayamos puesto antes es la que va a prevalecer siempre. La única que se puede perder es la del colono, por lo que he comentado, de que si sale una carta de coordenada a otro jugador o a mí mismo, bueno, al jugador rojo, que le sale el F5 para colocar un conejo, pues podría autoeliminarse el colono, ¿vale? Para colocarse ya fijo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es lo que son las construcciones, bastante sencillo. Y ya por último tenemos la carta de suministros, que es una carta especial que funciona literalmente como dice, que es que robas y juegas 2 cartas inmediatamente. Pues si tú es una de las cartas que vas a jugar en el turno, robas 2 cartas e inmediatamente las juegas, ¿de acuerdo? Si te sale en pergamino, como es el caso, ya sabéis, iría aquí boca abajo. Importante que estratégicamente las construcciones no tenemos por qué colocarlas en cuanto las vayamos a jugar, ¿de acuerdo? Os voy a comentar realmente cómo funcionaría. Si yo voy a usar este tipo de carta, bueno, voy a poner otra distinta para que las podáis ver. Al jugar yo estas cartas, ¿vale? La particularidad que tienen las de construcción es que podemos ponerlas a la vista y no colocar las piezas directamente en el tablero. Podemos esperar a un momento más propicio, ¿vale? Sencillamente lo que haría sería coger la de perla y en vez de colocarla ahí la puedo reservar para más tarde porque tengo dudas, y una de castillo de nivel 1, ¿vale? De tal manera que luego, según va avanzando el juego, pues me puede interesar más tarde el colocarlas, ya sabiendo que voy a conseguir un beneficio bueno. Porque si yo me precipito y yo qué sé, me ha salido esta posición con este conejo, le pongo lo de la perla aquí y llega un jugador en su turno y le sale que coloca conejo aquí y coloca conejo aquí, por ejemplo, y aquí pues me acaban de aislar este conejo que ya no va a servir para nada y va a tener encima una mejora de recursos que no va a explotar por ninguna parte, ¿de acuerdo? Así que como veis, es mejor reservarlo y cuando realmente veáis que le vais a sacar provecho, antes de puntuar, justo antes por ejemplo, lo colocáis, ¿vale? Porque podremos construir de estas piezas, digamos, sin límite cuando nos toque, ¿vale? No es que construyamos una por turno o nada de esto. Podemos reservar todas las que nos salga y más adelante colocarlas todas. Obviamente el que consiga más puntos será el que venza en la partida, pero recordad que los pergaminos se juegan después de contar todo lo que son los puntos por feudos, ¿vale? Bueno, espero que con esta explicación y los letreros pertinentes os haya servido este tutorial, así que ya nos vemos para el siguiente. Adiós.